recuerdan de la clase pasada? ¿Qué estuvimos viendo? La... Profe, me repite la pregunta, porfa, que tengo problemas como con los Sí, audífonos. que si, que si recuerdan qué hicimos en la clase pasada, qué tema fue el que estábamos tocando, qué tema fue el que estábamos trabajando. Profe, pues no me acuerdo muy bien el nombre del tema, pero pues tomamos como ejemplo lo de los datáfonos y de varias cosas así como, Ujú. pues que yo le di el ejemplo también lo de la estación de gasolina y eso. Me acuerdo pues como más o menos de eso. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Profe, creo que era el tema de diseño, si no estoy mal. Diseño Ajá. y arquitectura, Ajá. Exacto. Ujú. los dos. Sí, señor. Pues digamos que diseño va a ser toda la asignatura en sí misma, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo aquí hace parte de de la etapa del diseño de software, ¿sí? Y quizás lo que estábamos hablando en la clase pasada estaba relacionado más bien con la parte de arquitectura, en la cual hablamos con relación a, digamos que la arquitectura vista como las estructuras o la manera en la que se razona o en la que se compone o en la que se distribuye o en la manera en la que se estructura un software, ¿sí? Un aplicativo. Eh, estuvimos hablando también, digamos que, de ciertos, digamos que de ciertas comparaciones o analogías o similitudes que podrían existir entre la estructura orgánica o jerárquica de una empresa en la cual aparece en la parte de arriba que el presidente, luego el vicepresidente, que el comercial, que el ejecutivo, que no sé qué cosas relacionadas también, digamos que con la manera en la que se organiza un aplicativo, ¿sí? Entonces, con la manera en la que se organiza un aplicativo, en la que uno llega y tiene un aplicativo grande, y ese aplicativo grande está dividido, está fraccionado en diferentes módulos, ¿sí? Eh, siempre tratando de mantener un balance entre lo que se divide, ¿sí? No hacer demasiadas divisiones para tratar de que el nivel de cohesión no vaya a ser muy alto, ni para que el nivel de acoplamiento vaya a ser muy alto, ¿sí? Entonces, digamos que siempre tratando de mantener un balance, entendiendo que el acoplamiento, digamos que es la necesidad o las dependencias o las conexiones que hay entre un módulo o sí, un módulo, un submódulo y otro submódulo, ¿sí? Digamos que esa necesidad de información repetitiva es la que va generando pues un amplio o un mayor acoplamiento, ¿sí? También hablábamos que no era solucionar el acoplamiento volviendo todo un solo espagueti porque pues en ese sentido la cohesión iba a estar alta, el acoplamiento iba a estar en cero, pero se van a sacrificar otras especificaciones, se van a sacrificar otros atributos de software, se van a sacrificar atributos como la eficiencia, atributos como la organización, como el orden, la mantenibilidad va a ser muy complicada. Eh, digamos que es tratar de mantener un balance, ¿sí? Entonces ahí estábamos hablando más o menos de arquitectura, estuvimos hablando pues ahí como, digamos que haciendo los paralelos entre una empresa cuando tiene su cuadro de mando, su estructura jerárquica o estructura orgánica como tal construida, y digamos que hacíamos la analogía con la parte de software, haciendo pues el énfasis en la manera en la que se van dividiendo, en la que se van, digamos que componiendo o segmentando el aplicativo grande general para poder obtener, digamos que módulos más chicos, módulos que sean mucho más fáciles de entrar a leer, de entrar a revisar y toda esta cuestión. ¿Listo? Bueno, digamos que eso era una partecita de lo que vimos, ¿sí? Luego estuvimos hablando justamente de algunos tipos de arquitectura. Dentro de los tipos de arquitectura, estuvimos hablando de uno de descomposición modular, que justamente es el de tratar de hacer que todos se vuelvan módulos y tratar de, digamos que de alguna forma, tratar de mantener o de controlar o de soportar
niveles de acoplamiento y de cohesión, digamos que justos para lo que se está realizando, en aras de mantener, digamos que todos los atributos de software, en aras de mantener un software mantenible, un software eficiente, un software que sea oportuno, un software que sea fácil de revisar, un software que sea fácil de realizar cambios después, ¿sí? Entonces, digamos que es bastante importante, digamos que cuando se está trabajando, digamos que podrían incluso haber mezclas de tipos de arquitectura, pero digamos que ese tipo de arquitectura que se hace por descomposición modular como tal, digamos que podría combinarse con otras y digamos que es como la más intuitiva, ¿sí? Porque de alguna forma a ti te entregan un software y tú de inmediato empiezas a ver, bueno, listo, pues si ese software es tan grande, ese software va a tener pedazos que lo van a componer y yo podría estar de alguna forma podría estar asignando trabajo a diferentes ingenieros y decirle, usted trabaja en tal módulo, usted trabaja en el módulo de facturación, usted trabaja en el módulo de contabilidad, usted trabaja en el módulo académico, usted trabaja en este módulo, en este otro, módulo de compras, de ventas, no sé qué más cosas. Y de esa forma, pues digamos que yo, por algún tipo de similitudes o de afinidades o de simplemente de funcionalidades similares, yo puedo ir haciendo esa segmentación, ¿sí? Eh, no quiere decir que esté mejor o peor hecha de una u otra forma, pero pues digamos que siempre se debería tratar de garantizar que por ser modulares no nos volvamos costosos en la parte de los acoplamientos y en la parte de la cohesión, ¿sí? Vamos que hay que tratar de mantener un cierto balance. Eso no hay una fórmula exacta, ¿sí? No hay una fórmula exacta para el acoplamiento y la cohesión, pero pues digamos que en la medida en la que vayamos haciendo software, de pronto uno va a ir entendiendo más o menos que digamos que hasta qué nivel se puede permitir ciertos agrupamientos y ciertas cosas y en qué nivel, digamos, hay que entrar directamente a cortar, a dividir o a partir un poquito, pues porque se volvió muy grande, ¿sí? También hablábamos, y eso es lo que recordaba Pedro cuando me estaba diciendo, el ejemplo de los datáfonos, ¿sí? Y el ejemplo de muchos software y de muchos sistemas bancarios, que básicamente se trabaja con una arquitectura cliente-servidor en la cual digamos que está un cliente, ¿sí? El cual puede acceder por algún tipo de medio, puede acceder en este caso, pues para los datáfonos, por un aparato de esos de datáfonos. Se tiene arriba pues digamos que un servidor que se va a encargar de recibir las solicitudes y las peticiones que se están dando y dependiendo después de cómo esté modelado el sistema y si está usando, digamos que servicios de otras partes y todo eso, podría estar o gestionando él mismo las solicitudes y dándole respuesta, o podría estar remitiendo esas solicitudes de información que le están mandando directamente a otras partes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, colocando la situación de los datáfonos, ¿sí? Se tiene, digamos que aquí en el país yo conozco como 2 o 3 empresas, una de Redeban, la otra es Credibanco y no me acuerdo la otra, la tercera, de más que deben haber más, ¿sí? Digamos que esos son redes que están trabajando allí, las cuales pues tienen sus aparatos y sus aparatos se interconectan con servidores, ¿sí? En esos servidores llegan esas solicitudes, por ejemplo, cuando usted va a pagar algo por un datáfono, pues llega la solicitud del pago como tal, ¿sí? Entonces, digamos que con la información que hay en la tarjeta y con el PIN que usted aporta y con cierta información que él toma, digamos que él se va hasta ese servidor que les explico y ese servidor se encarga de validar si las operaciones se van a hacer a sí mismo, pero pues normalmente como se está trabajando es con datáfonos de muchos bancos, lo más normal es que digamos que tenga ese servidor, digamos que haga las bifurcaciones respectivas para hacer los consumos a los servicios que hay en cada banco disponible para hacerlo. Entonces, en ese caso, si yo voy a pagar con la tarjeta de BBVA en un datáfono Redeban, entonces él se va a mandar la solicitud al servidor. Cuando llega al servidor, lo más seguro es que él, dependiendo del banco y dependiendo del tipo de tarjeta, se va a saber para qué banco es y como él sabe para qué banco es, va a enviarle la solicitud tal cual la está esperando el banco, ¿cierto? Porque digamos que no necesariamente todos los bancos vayan a recibir la misma solicitud.
es probable que hayan bancos que para solicitar una información de un pago pidan más información o pidan menos información o que pidan información digamos que en distintos órdenes o lo que sea. Puede que hayan estándares, pero también puede que exista información diferente, ¿sí? Y digamos que es información que digamos que nosotros como usuarios finales probablemente no tengamos acceso. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Simplemente desde el datáfono, si estuviéramos trabajando con el datáfono, nosotros hacemos la solicitud al datáfono. Y luego, ¿qué hacemos? Le recibimos una solicitud al datáfono de lo que haya traído. Lo que pasa en ese camino intermedio, digamos que eso ya es mediando ciertas interacciones que se hacen con sistemas propios y con sistemas externos, ¿sí? Entonces, viene una solicitud, la solicitud llega hasta el servidor como tal del Redeban o del Credibanco, de lo que sea. Él se encarga de hacer las validaciones correspondientes, se encarga de hacer la solicitud ya al banco. El banco le va a decir, listo, el pago fue efectuado exitosamente, devuelvo un mensaje de éxito, o no, la cuenta no tiene fondos, o no, la información es incorrecta, el PIN es incorrecto, bueno, lo que sea que le vaya a responder. Y Credibanco, cuando ya el banco le responde, Credibanco en su servidor se encarga de devolver el mensaje como tal al datáfono, y es justamente la respuesta que nosotros obtenemos. Es una información que parece que fuera muy larga porque el camino no es tan simple como ir a revisar una base de datos y ya está. Hay las intercomunicaciones y digamos que se están haciendo a través de puros servicios. Entonces, con esos servicios se encarga de enviar información y luego de recibirla, ¿sí? Se envía un mensaje y se obtiene un mensaje de respuesta. Y digamos que así, sobre todo, pues hay muchas partes que trabajan con ese tipo de servicios. En especial, digamos que los bancos es un ejemplo pues muy claro como tal de ese tipo de interconexiones y digamos que son referentes pues a nivel de uso de servicios y todo eso porque digamos que maneja una información que tiene criticidad, ¿sí? Es una información que no todo el mundo va a poder tener, que no todo el mundo va a disponer, ¿sí? Digamos que yo no va a ser como tan visible el hecho desde que mi aplicación se encarga de hacerle un pago como tal, o un débito, una cuenta, o un crédito, o un pago, un retiro, digamos que normalmente los bancos, ¿qué hacen? Normalmente los bancos lo que hacen es que median con ciertas instituciones o con ciertas empresas adicionales para que uno pueda hacer eso. Es el caso, por ejemplo, cuando uno hace el pago por algún tipo de PSE, ¿cierto? Ahí ya será PSE el que se encarga digamos que de mediar y de bifurcar el camino y de saber qué página es la que va a llamar. ¿Por qué? Porque tú entras a hacer un pago por PSE y tú dices, listo, perfecto, el pago por PSE se va a hacer, vale tanto dinero, es para tal empresa, es por tal botón de PSE, no sé qué más cosas, y va a pagar contra tal banco. Digamos que ahí como tal no va hasta el banco y le saca la plata y le manda la respuesta que le dio el banco de su cuenta si estaba bien y todo eso y le mandó hasta el datáfono, sino que en este caso lo que hace es, listo, perfecto, yo me encargo de mediar una parte de la transacción y dirijo al cliente a la plataforma que tenga dispuesta el banco para que el cliente termine la operación. Pero ahí también están mediando con puros servicios, entonces ahí están mediando servicios de comunicación, están mediando servicios bueno, de mensajería como tal para decir si la operación fue correcta o no, si la cuenta tenía fondos o no, si digamos que si la contraseña fue correcta o no, bueno, muchas situaciones que se podrían dar allí, pero digamos pues que uno no está directamente entrando pues como hasta el banco, sino que uno está mediando con ciertas entidades y con ciertos elementos para que pues se pueda hacer la operación, pero pues sin uno entrar a conocer de pronto eh, plataforma o arquitectura o conocer la estructura pues de los servicios bancarios como tal. Digamos que hasta allá uno no llega, ¿listo? Pues hasta allá no llega uno como una persona común y corriente, ¿sí? Ya si de pronto uno trabaja en una empresa que se encarga de hacer este tipo de cosas, una empresa como Credibanco, o se encarga de trabajar en una empresa, por ejemplo, los que realizan las apps móviles para los bancos y toda esa cuestión, en ese caso, el banco sí les dispone ciertos servicios y con ciertos servicios con los que yo puedo ir y hacer alteraciones en las cuentas, ¿sí? Cuando hablo de alteraciones en las cuentas es hacer pagos o hacer retiros o hacer este tipo de situaciones por medio de toda la infraestructura de servicios que le ofrezco, ¿sí? Pero entonces digamos que hasta ahí era simplemente como un abrebocas o algo así relacionado pues con todo lo que es cliente-servidor.
en el cual siempre el principio es parto de un cliente que solicita algo y un servidor que se encarga o bien de responder algo o de redirigir hacia donde tenga que redirigir para que la respuesta se canalice y llegue a esa persona que la solicitó, siendo una información de lo que se tenga, ¿sí? Y de pronto hicimos mucho más énfasis y mucho más hincapié en la parte relacionada con los niveles, ¿sí? Niveles o por capas, ¿sí? Y entonces allí hablábamos de 3 elementos que digamos que estoy usando este tema de la clase pasada para recordar y pues para que sigamos trabajando en él, ¿sí? Entonces, por ahí debo un gráfico, un esquema que trataré de ponerlo, no sé si ahora o mañana, junto con los videos de las clases de esta semana, ¿sí? Eh, entonces, hablábamos que, digamos que este modelo de niveles o por capas como tal, en la parte de arquitectura, estamos hablando o haciendo la analogía que les explicaba hace 8 días de un pastel, ¿sí? Un pastel que tiene diferentes capas, ¿sí? Entonces, digamos que hay una primera porción, luego le ponen crema, luego ponen otra porción, le ponen más crema y luego otra porción, ¿sí? Digamos que ahí en este caso lo más importante son cada bloque en sí mismo, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos la clase pasada era que cuando teníamos un pastel, pues normalmente lo que hacemos es que para poderlo comer, lo partimos de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pues partir un pastel de abajo para arriba sería algo, la verdad, yo no creo ni que se pueda hacer, a menos que uno haga muchas maromas y muchas vainas, pero pues no es lo acostumbrado, ni es lo trivial, ni es lo que, digamos que lo que se hace normalmente, ¿sí? Entonces, en este caso hablábamos que pues cuando vamos a comer un pastel, ¿cierto? Pues lo que hacemos es que cogemos un cuchillo y lo partimos hacia abajo y lo volvemos a partir hacia abajo y sacamos una porción y no la comemos, ¿sí? En este caso como tal, ese pastel que acabamos de partir y que tiene en este caso las tres clases de las que estamos hablando, que son las capas como tal de interfaz o capa de presentación, la capa de reglas de negocio y la capa de datos, ¿sí? Digamos que todas esas arrancan de esa forma, ¿sí? Y el usuario como tal es la persona o digamos que la persona que se va a encargar de consumirlas, ¿sí? Pero esa persona solamente va a poder entrar a consumir, digamos que la capa de arriba, ¿sí? Para él empezar a comer, él solamente puede comer de la capa de arriba, ¿sí? ¿Qué pasa? Las capas que están más abajo como tal, digamos que se comunican siempre. La capa que está aquí, la capa en la que estoy parado solamente se comunica con el nivel inmediatamente inferior e inmediatamente superior, no más. Entonces no se puede comunicar. Si hay una capa 3, no se puede comunicar con una capa 1, ¿sí? Siempre se va a poder comunicar solamente con la capa que continúa, ¿sí? Pues en ese caso, estamos hablando de 3 capas. La capa de presentación o capa de interfaz, que es lo bonito, que es lo que nosotros vemos, que es digamos que lo que inicialmente se había manifestado, se había dicho en un prototipado que se iba a hacer. En este caso, ya, digamos que ya trabajando directamente el modelo, es es todo lo que está relacionado con la capa de presentación, ¿sí? Cuando hablamos de la capa de presentación, entonces estamos hablando de lo que vemos, ¿sí? De los botones, de las cajas de texto, de las grillas, ¿sí? De todo lo que uno esté viendo, ¿sí? Eh, entramos por allí y por allí digamos que es la única forma en la que nosotros podemos entrar a buscar algún tipo de comportamiento dentro de mi software, ¿sí? Porque yo no voy a entrar directamente como un usuario final a ingresar directamente a la base de datos, a hacer una alteración o una manipulación directamente. Así fuéramos a guardar información de parametrización o información que vaya directamente contra la base de datos, siempre deberíamos contemplar esas 3 capas de las que estamos hablando. Entonces, para poner el ejemplo más real, listo, usted tiene una capa de crear un estudiante, de una pantalla, perdón. Entonces, la pantalla en sí mismo, o sea, ese código HTML que tiene un formulario, que tiene ciertos elementos, que tiene unas cajas de texto, unos combos de selección, que tiene un botón, que tiene un cancelar y no sé qué más cosas pueda tener, ¿sí? Todo eso hace parte de esa capa de presentación o esa capa de interfaz, ¿sí? En esa capa como tal, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo estimular el sistema con, digamos que,
entregándole los valores que él espera pues en cada uno de esos campos y activándolo con un botón, ¿sí? Que normalmente con ese botón lo que estamos haciendo es enviándolo. Ahora, ¿a dónde lo estamos enviando? Eso para el usuario final. Ojo, estoy hablando desde la perspectiva del usuario final. Para el usuario final, eso es completamente un territorio completamente desconocido, ¿sí? Él no sabe, él simplemente sabe que hay un aplicativo que le permite crear estudiantes y que ese estudiante como tal, cuando yo le doy al botón crear, después de haber generado cierta información, pues él va a traer la información y digamos que él va a hacer algo adentro y le va a mostrar algún tipo de respuesta, ¿cierto? Pero él solamente va hasta ahí, digamos que hasta la manera en la cual se estimula el sistema, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Esas capas en sí mismas no están desconectadas, ¿sí? Tengo la primera capa, ingreso en ella, ¿sí? Le pongo los valores a a mi pantalla y le doy clic a un botón. Normalmente ese botón lo que hace es que me activa algún tipo de evento, algún tipo de método, algún tipo de procedimiento con el cual yo voy a realizar algún tipo de lógica, voy a realizar algún tipo de funcionamiento, algún tipo de trabajo. Ese tipo de trabajo como tal normalmente hace parte de la capa del medio, ¿sí? Que es una capa ya relacionada con la lógica de negocios, ¿sí? Esa capa de la lógica de negocios, ¿qué es lo que busca? Pues lo que busca es justamente tener todas las reglas de negocio, ¿sí? Asociadas al proceso que se estimuló o que se ingresó por medio de la pantalla de la capa de presentación, ¿sí? Entonces allí pueden haber validaciones, ¿sí? Que la información esté correcta, que los rangos de información estén correctos, que si por ejemplo me ingresó una cédula que tiene un formato de cédula de millennial, ¿sí? Entonces esa cédula, no sé, el programa va a tener un comportamiento diferente a que si le ingresa una cédula de los que no somos millennials, supuestamente según la cédula. Entonces, cosas por el estilo. Entonces, digamos que en esa capa como tal, vamos a tener todo ese tipo de cosas, ese manejo de esos datos ingresados, las validaciones correspondientes de que sí esté ingresando las cosas correctamente, que si se fue por un valor dentro de unos rangos o dentro de otros, entonces yo fácilmente voy a establecer cómo, pues por qué lado se fue o por qué lado no se fue. Perdón. Entonces, dependiendo de eso, y fuera de eso, que si es una inserción, por ejemplo, entonces que efectivamente se llame a algo que se encargue de hacer esa manipulación o esa inserción en la base de datos. Pero ojo, la capa de lógica de datos no va contra la base de datos, ¿sí? La capa interfaz está completamente claro, yo creo que para todos está completamente claro que aunque ella va a ser una operación y desde alto nivel es una inserción, ¿sí? En esa capa solamente se hace, digamos que la captura de esa información, la presentación pues de un formulario, la captura de esa información y el envío hacia una capa de más abajo, lo que hablábamos ahorita. Tengo una capa acá y otra acá. Entonces, esta se comunica con la siguiente, pero esta no se va a comunicar con las capas de más abajo, ¿sí? No tiene forma. Cuando estoy en la capa del medio, entonces allí, digamos que hago todas las validaciones, hago todos sí, todos los elementos pues, que tenga que validar en comportamiento o en lo que sea, hago todos esos rangos, divido todas esas cosas, tomo la información, o sea, organizo todo lo que tengo que organizarla, pero cuando ya tengo que decir, o sea, que ya eso ya pasó todas las validaciones y que en ese momento es necesario hacer una inserción como tal, esa inserción como tal no la voy a hacer desde esa capa, sino que voy a llamar a la capa más inferior, que esa capa normalmente se conoce como capa de datos o como capa de acceso a datos o en otros casos se llama DAO, que es la capa de Data Access Object, ¿sí? En cualquiera de los tres nombres se está refiriendo a lo mismo y digamos que ¿qué es? Es una capa como tal que digamos que ya dentro de ella se encuentran los diferentes métodos y las diferentes funciones para ya ir a tocar la puerta de la base de datos y decir, vea, tengo esta información y necesito guardar este registro, ¿sí? Venga, señor base de datos, que la base de datos está por fuera de ese modelo, ¿sí? Tengo el pastel de las tres capas y luego la base de datos la tengo al lado, ¿sí? Entonces, él va y toca la puerta de la base de datos y le dice, vea, tengo tal información para hacer un insert sobre tal elemento, o tengo tal insert para producirlo,
o tengo tal select para ejecutarse, ¿sí? Él va, se la ejecuta y la base de datos entrega una respuesta, ¿sí? ¿Esa respuesta qué hace? Esa respuesta viene contra ese modelo de datos, ¿sí? Contra esa capa de datos, luego se la pasa a ese control y por último ese control o controlador se la pasa digamos que al elemento, pues, al elemento más externo como tal. Entonces, ¿qué pasa? El usuario, digamos que él es completamente inocente de todo el camino, de todos esos recorridos o de todos esos llamados que se están haciendo internamente, pero necesariamente él sí busca eso. Si él busca entrar a un menú que dice crear estudiante, él lo que busca en últimas es que eso efectivamente le cree un estudiante. Ahora, él no tiene conocimiento desde la parte de usuario final, él no tiene conocimiento de nada de eso. Él simplemente, ¿qué hace? Él tira una operación y espera que la base de datos le responda con algo, ¿sí? ¿Y cómo lo va a ver él? Simplemente lo va a ver a nivel de, qué sé yo, a nivel de pantallas, ¿sí? Si él hace una creación de un estudiante, luego podrá confirmar que ese estudiante fue creado porque le salió un mensaje diciéndole que el estudiante fue creado y luego fue y revisó en la lista de ese grupo de los estudiantes para validar que sí estuviera y efectivamente se dio cuenta que ahí estaba su grupo creado, ¿sí? Entonces, digamos que eso parece muy trivial, pero sin embargo no lo es. Y es algo importante porque eso le va permitiendo a uno, digamos que tener algún tipo de claridad, algún tipo de organización, algún tipo de orden, algún tipo de estructuración para poder no solamente, digamos que realizar el trabajo y poderlo hacer de una forma clara y de una forma ordenada, sino también mantenerlo de una forma pues, agregada. Normalmente uno siempre hace soporte al software que no hizo y normalmente el software que uno hace luego lo soporta otra persona, sea porque la persona rotó, porque la persona no está, porque la persona la cambiaron de área, porque la persona ya no atiende de tema sino que atiende otro, pero normalmente ocurre así, ¿sí? Uno programa y normalmente sobre lo que uno programa luego uno no se encarga de hacer ese respectivo soporte. Entonces, hasta ahí más o menos tenemos pues todo lo de las, digamos que lo de las capas como tal, de una manera muy light, muy corta, pero pues digamos que ahorita vamos a tratar de enfocar un poco más esto y de darle un poco más digamos que de orden o de volverlo un poco más real o un poco más tratándolo de asentar contra un ejercicio, listo. Hasta ahí, chicos, ¿hay dudas? No, profe, está ahí bien. Entonces, hasta ahí que hemos visto que dependiendo de la función que vaya a cumplir cada capa, pues digamos que se agrupan y se dejan independientes de cierta forma, pero también se garantiza que hay cierto nivel de dependencia y que la dependencia se hace de una manera ordenada, ¿sí? Capa inmediatamente, o sea, la capa en la que estoy solamente se puede comunicar con la capa inmediatamente superior o con la capa inmediatamente inferior. Si estoy parado en la última capa, que es la de datos, la de acceso a datos o la de DAO como tal, se puede comunicar o con la de lógica de negocios o directamente con la base de datos, la cual no es una capa en sí misma. Y lo mismo pasa si estoy en la parte de arriba. Si estoy en la parte de arriba, que es la capa de interfaz o la capa de presentación, me puedo comunicar con la capa del medio, que es la de lógica de negocio, o me puedo comunicar directamente con el usuario, ¿sí? Que el usuario y la base de datos, digamos que no hacen parte del modelo propiamente, pero sí están de alguna forma siendo actores activos de lo que está ocurriendo allí pues en el medio, ¿sí? Hasta ahí más o menos, chicos, ¿bien? Sí, señor. Sí, profe. Listo, perfecto, vale. Entonces, bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente de esto, sin embargo, pues no está de más volverlo a tocar, que algo muy importante digamos que dentro de la parte de la ingeniería de software como tal, y digamos que dentro de esta parte de la arquitectura de software de por niveles o por capas, y en cualquiera en general, pero digamos que en esta pues adquiere una mayor relevancia, digamos que es esa capa de datos o esa capa de acceso a datos, ¿sí? Porque normalmente cuando estamos trabajando sobre un modelo relacional, ¿sí?
casi siempre, digamos que nuestra capa se va a relacionar o a trabajar con todos los métodos disponibles para poder ir a estimular o ir a generar los inserts, los updates o los delete a la tabla como tal, pero pues digamos que eso también va a depender muchísimo la manera en la cual pues digamos que vamos teniendo nuestro modelo pues ya generado como tal, ¿sí? Es bastante importante, chicos, y eso es algo, pues es relevante y es algo pues para que lo tengamos muy claro, ¿sí? El modelo entidad-relación es algo bastante importante, independiente del tipo de arquitectura que se esté trabajando, así sea un espagueti o como sea que se esté trabajando, pero el modelo entidad-relación es bastante importante porque digamos que de ahí voy a poder tener toda la información que yo requiero almacenar, toda la información que yo requiero mostrar, las diferentes cruces para poder realizar toda la reportería que me quieran generar o que me quieran mostrar. Entonces, digamos que es algo pues vital como tal, tener un buen modelo entidad-relación generado como tal o relacionado. Bueno, entonces, pues digamos que yo creo que para todos ustedes, aunque digamos que en el temario como tal estaba, pues yo creo que para todos ustedes este tipo de conceptos ya están claros, y si de pronto no hay alguno que esté claro, me lo cuentan y pues miramos a ver cómo lo definimos, ¿cierto? Entonces, digamos que, por ejemplo, para nosotros el concepto de una entidad ya es claro, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un modelo entidad-relación y hablamos de un concepto de entidad, lo tenemos claro, ¿sí? O de un concepto de clave primaria, o de clave foránea, o de relaciones. Eso para todos es claro, o alguien requiere que lo expliquemos. Si quieren, lo explicamos, no hay ningún problema. Hablando pues del modelo de entidad-relación. El silencio, yo asumo que es que todo está muy claro. Profe, pues si usted no lo dice así súper rápido, es también bueno porque casi siempre un profesor dice de pronto algo que otro no nos ha dicho o nos añade de pronto algo adicional. Vale, no, perfecto, vale, bueno. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de una entidad, digamos que lo que estamos haciendo es haciendo una abstracción de algo del mundo real que queremos modelar, ¿cierto? Algo sobre lo cual queremos guardar cierta información, algo sobre lo cual digamos que puede tener ciertas características o ciertos datos que la integran o que la conforman, ¿sí? Entonces digamos que al principio uno cuando hace el levantamiento de requisitos o de requerimientos funcionales, uno normalmente llega y los levanta y a partir de ello uno llega y va diciendo, pues aquí se va viendo la entidad persona, se va viendo la entidad, no sé, la entidad curso, la entidad materia, la entidad no sé qué, la entidad profesor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo uno allí? Digamos que uno lo que está haciendo es tratando de materializar, bueno, mejor, de abstraer algo del mundo real, ¿sí? Digamos que para materializarlo en una tabla o sí, en cierta tabla como tal. Digamos que la entidad como tal es ese proceso en el cual yo abstraigo algo del mundo real, ¿sí? Y a partir de eso lo que yo voy a hacer es la construcción de una tabla, ¿sí? Entonces hasta ahí, pues digamos que yo creo que pues lo tenemos claro. Entonces, una entidad como tal, ¿qué es? La entidad persona. ¿Por qué sabemos que es una entidad la persona? Porque tiene ciertos elementos o ciertas características o ciertos atributos con la cual yo lo puedo definir, ¿sí? Una persona que tiene. Una persona puede tener nombre, apellido, cédula, tipo de documento, puede tener una dirección, un teléfono, un correo electrónico, un celular, un Skype, puede tener una EPS, un fondo de pensiones, bueno, todo lo que usted quisiera ponerle allí. Entonces, mire que todos esos elementos como tal están generando definiciones que están relacionadas pues directamente con la persona como tal, ¿sí? La persona puntualmente. Ahora, cuando yo hablo de una entidad, estoy hablando de ciertos campos que le estoy dando para, o los que acabo de nombrar, para definir o para describir esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que la entidad como tal, yo la genero, ¿sí? La entidad persona, ¿sí? Y a esa entidad yo le coloco ciertos atributos o características. Esos atributos o características, digamos que van a estar entregando información que me describan de una manera mucho más completa a esa persona que yo estoy describiendo, ¿sí? Y digamos que esto lo puede hacer un poco más fácil o más complejo, no sé, pues a mí me parece que es un poco más sencillo, pero pues de todas formas pueden haber diferentes percepciones.
Digamos que cuando yo estoy haciendo un modelamiento como tal de una persona, una entidad como tal, y yo le digo que esa persona tiene un nombre, un apellido, no sé qué, digamos que es chévere porque es como si estuviera creando una, un elemento como tal que me va a permitir almacenar información que esté relacionada con esa entidad, teniendo esos objetos o esos atributos para definirla, y que cada registro de esa tabla que yo voy a ingresar en sí mismo, digamos que cada uno de esos registros es una persona, ¿sí? O es un estudiante, o es un grupo. Entonces digamos que es chévere por eso, porque permite definir una entidad, esa entidad define unos atributos, que los atributos digamos que ya son particularidades o características propias que yo le doy a esa información, pero entonces digamos que los atributos como tal me están guardando son datos, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, tengo para el atributo de la edad, ahí le pongo un 25, o la fecha de nacimiento, le pongo una fecha, ¿sí? Digamos que si ese dato estuviera inmerso en otro contexto completamente diferente, ese dato no significaría nada. Es una fecha, pero ¿una fecha de qué? Sabrá Dios. ¿O es la edad de quién? Nadie sabe. ¿O es la EPS de quién? Mientras que si ya lo vemos en un contexto como tal estructurado dentro de una tabla como tal, ya sabemos que la persona a la que le corresponde esa edad tiene un nombre Lina, y tiene un apellido Gutiérrez, y tiene una EPS que es y tiene una edad y una fecha de nacimiento asociada, y tiene, bueno, cualquier otra cantidad de atributos que yo le quiera poner. Algo también interesante con respecto a esto, chicos, es que digamos que esos elementos de abstracción que hablábamos de pronto en otra clase como tal, digamos que aquí también me pueden funcionar. ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto, yo sabré cómo hacer mi modelamiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer un modelamiento, lo que hablábamos en otra clase, si voy a hacer un modelamiento relacionado con vehículos, pero desde la perspectiva o desde el contexto del Instituto de Movilidad de Tránsito, es muy diferente a si yo lo hago con respecto a qué sé yo, a un taller, o si lo hago con respecto a la significancia que tiene un vehículo como tal dentro de un concesionario, por ejemplo, ¿sí? En todos los casos probablemente tengan información diferente. Sin embargo, la entidad como tal se va a poder llamar igual. ¿Qué va a diferenciarse? Digamos que el contexto. ¿Y el contexto cómo aplica allí? Pues digamos que en la definición de todos esos atributos. Entonces yo defino atributos, y esos atributos van a tener mucha relación con la necesidad explícita que yo tengo, ¿sí? Si necesito hacer algo de movilidad, pues yo voy a tener campos asociados a si tienes OAT, campos asociados a qué sé yo, a número de chasis, a número de motor, a número de serie, que no sé qué más cosas, o pues información como que viene en la tarjeta de propiedad. Entonces que si es para un, digamos que si es para un, eso si fuera tránsito, pero si es para un taller, va a tener un nombre de un propietario, va a tener una cantidad de kilómetros que tiene andado, va a tener las revisiones que le han hecho, va a tener si ya le hicieron cambios de no sé qué, no sé cuántas. Entonces digamos que todos, aunque digamos que están obedeciendo a lo mismo, que es a describir una entidad que tenemos en el mundo normal, dependiendo de ese contexto, pues le vamos a obtener más o menos atributos, vamos a tener algunos atributos que en todas van a estar, vamos a tener otros atributos que solamente dependiendo del contexto van a estar en unos temas o en otros, pero pues digamos que van a funcionar. Luego aparece un concepto también, chicos, que está relacionado con las claves primarias, ¿sí? Las claves primarias, desde la perspectiva como tal digamos que de las bases de datos como tal, digamos que hacen referencia a un campo que hace que el registro como tal sea único e irrepetible, ¿sí? Esto en ocasiones hay sitios y hay personas que recomiendan realizar, por ejemplo, si vamos a hacer un modelamiento de una persona, hacer que la cédula, por ejemplo, sea un campo primario, ¿sí? Lo cual es respetable, eso podría hacerse, sí, eso no hay ningún problema. Sin embargo, ahí podríamos tener una situación. Si vamos a hacer un modelamiento de personas, ¿sí? Y digamos que, bueno, vamos a poner un ejemplo acá raro, ¿sí? Tenemos un modelamiento de personas, ¿sí? Entonces tengo una persona que tiene mi cédula, ¿sí? Pero luego entra otra persona cuyo,
digamos que cuyo documento de identidad es un documento corto como el que tengo yo, y la cédula de extranjería de esa persona, digamos que coincide con la mía, o el número de pasaporte coincide con el mío. Entonces, en ese caso, ¿qué podría pasar? Pues podría pasar que la primera persona se almacenó de manera correcta, pero la segunda va a tener problemas, ¿sí? Fuera de eso, digamos que podríamos tener más situaciones, porque entonces la clave primaria, ¿cuál sería? Pues va a ser el campo de la cédula, pero entonces ahí ya estamos viendo que el tipo de documento de identificación va a ser relevante en este esquema o no. Entonces el tipo de documento de información podría ser relevante para poder decir, listo, perfecto, la cédula 123 4 está almacenada para fulanito de tal. Y luego ingresa una persona con una cédula de extranjería también 1234. Entonces, ¿a quién guardo? Pues ya guardó, necesariamente por el funcionamiento de la base de datos, va a guardar el primero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa de pronto en este tipo de situaciones? ¿O qué se recomienda muchas veces? Que digamos que hay ciertos requisitos en los cuales se recomienda utilizar claves que sean autonuméricas, perdón, autoincrementales o claves seriales, las cuales digamos que de alguna forma identifican el elemento dentro de la entidad, pero probablemente no tenga mucha relación digamos que con el dato real. Entonces digamos que la cédula mía es 1234, ¿sí? Perfecto. Pero no va a ser la llave primaria, por ejemplo, para este esquema, sino que va a ser el número 1 del ingreso. Yo luego voy a ingresar el 2, y ese 2 es la misma persona que tenía la misma cédula mía, pero con documento de extranjería, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí va a permitir guardarla, porque la llave primaria no se está repitiendo. Digamos que la llave primaria es ese elemento o ese número, digamos, que hace que el registro sea único, es un identificador único que me permite ir y obtener justamente ese registro. ¿Y por qué no la cédula? Porque mire lo que estoy planteando. Yo hago una consulta y yo digo, no, es que la cédula es única. Resulta que yo voy y hago la consulta por mi cédula, y mi cédula tiene uno para cédula de ciudadanía y otra para cédula de extranjería. Entonces, digamos que la forma para obtener un registro único y no tener complicaciones de pronto en otro momento va a ser justamente entrar por esa llave primaria. Entonces, esa llave primaria, digamos que puede o no puede tener algún tipo de sentido, puede que simplemente obedezca un patrón incremental, ¿sí? Un número 1 al 1000 o al 10.000 o al 100.000 o al 1.000.000 o lo que sea, y ya está, ¿sí? Ahora, aunque ese número puede o no que tenga algún tipo de, digamos que de significado o de relevancia como tal, digamos que sí va a tener muchísima importancia en la manera en la cual se relaciona con la otra tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que las tablas en sí mismo, las entidades que se vuelven tablas en sí mismo, digamos que van a tener o van a generar un mayor poder, un mayor trabajo, sí, una mayor analítica, un mayor, digamos que, capacidad para poder resolver problemas, para poder hacer informes, para poder obtener información en sí mismo, justamente en el momento en el cual yo me encargo de relacionarlo con otras tablas. Entonces, digamos que ahí como tal aparece el concepto de llave foránea. ¿Qué es una llave foránea? Una llave foránea, digamos que es una llave principal que se encuentra en otra tabla, ¿sí? Con la cual, ¿qué establezco? Pues establezco ciertas relaciones. Entonces, si lo vemos de esa forma, digamos que cada dato o cada atributo que hace parte de una entidad en sí mismo es un dato. Y no sé si ya lo habíamos visto, pero pues un dato en sí mismo es un valor, es una cuantificación, o es algo así, pero pues que digamos que no va a tener mucho contexto y mucho sentido. Cuando yo ya tomo la información de toda la entidad, pues yo ahí estoy teniendo ya información, ¿sí? Pero información ¿qué? Propia de la entidad. Entonces digamos que ahí yo qué puedo escribir, la persona, todos los campos que tiene asociados, pero yo no podría decir, por ejemplo, esa persona en qué curso está matriculado, o en qué cursos fue matriculado en toda la universidad, o en qué curso está actualmente matriculado, que puede ser otra cosa diferente. Entonces, digamos que ya para poder obtener mayor contexto y para poder obtener mayor información como tal, yo ya lo que me encargo es de hacer ese tipo de relaciones en las cuales yo tengo una llave primaria y yo voy y la relaciono con ciertas llaves foráneas como tal, o vuelvo mejor mis llaves primarias, llaves foráneas cuando están en una tabla diferente. ¿Y qué me permite eso? Pues poder tener la relación. Entonces, haciendo el ejemplo, por ejemplo, de la persona o el estudiante y el curso y los cursos en los que está matriculado, digamos que yo podría tener aquí
un estudiante y podría tener las diferentes materias con las cuales yo puedo estar relacionado puntualmente, ¿sí? Eso me está obteniendo a mí, pues me está entregando información, me está entregando pues contexto, me está entregando orden, me está entregando pues más información para poder yo decir, listo, perfecto, esa persona, bueno, listo, yo ya tengo toda la información de ella, pero también me interesa saber otro tipo de información relacionada con otras entidades, ¿sí? Y yo ahí lo puedo saber. Y también se habla del concepto de relaciones. Entonces, mire que cada cosa que yo voy definiendo nos va llevando hacia otro, hacia, digamos que a la definición siguiente. Cuando se habla de relaciones, digamos que es la manera en la cual hay dos entidades que se están relacionando, que se están conectando, que se están comunicando, ¿sí? Para poder obtener información, digamos que de la injerencia o de las mezclas o del trabajo o de la relación como tal, sino que queda redundante, que tiene una tabla con la otra. Y ahí está puntualmente el ejemplo que dábamos ahorita del estudiante con los cursos en los que está matriculado, ¿sí? Esa llave primaria del estudiante que se llama César Castaño y cuya llave es el número 11, ¿sí? Yo voy y identifico dentro de la tabla de cursos cuáles de esos cursos matriculados en el estudiante como tal que está matriculado es el estudiante con el ID número 11. Es decir, la llave foránea es una llave primaria dentro de una tabla de destino y que me está haciendo ¿qué? Una interconexión. Es allí, digamos, que en esas relaciones surgen ciertos elementos en los cuales hay casos en los que, por ejemplo, puede salir una relación de unos a unos, ¿sí? Entonces, una relación de uno a uno, estoy modelando una base de datos de una empresa, ¿sí? Y la empresa solamente permite un campo para el cónyuge, ¿sí? Para el cónyuge. Entonces, ahí necesariamente va a tener uno, ¿sí? Que la persona tenga más parejas, eso no le importa a la empresa, ¿sí? A la empresa que le interesa quién es la esposa, y la esposa solamente es una. Si él luego cambia de esposa, esa información, digamos que se tendría que actualizar, porque la relación siempre va a seguir siendo de uno a uno, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las leyes identifican que uno solamente puede estar casado con una persona, en la empresa como tal solamente es una persona, y así cambie esa información como tal, no vamos a generar un nuevo registro para digamos que para asociarlo, sino que lo que se tendría que hacer es entrar a actualizar el registro pues, de esa información. Ahora, una, por ejemplo, de uno a muchos, podría ser, yo estoy modelando una sede universitaria, entonces dentro de mi sede, yo tengo ciertos estudiantes dentro de mi sede. Entonces, en mi sede tengo muchos estudiantes, pero el estudiante como tal solamente hace parte de esa sede como tal, ¿sí? Entonces, digamos que ahí en ese caso tengo una relación de uno a muchos y que normalmente es el tipo de relaciones que uno quiere trabajar y que uno quiere manejar y que uno quiere manipular, porque son las más fáciles de trabajar. Pero también me pueden salir relaciones que normalmente se conocen como N a N o muchos a muchos y que son relaciones que digamos que necesitan algún tipo de trabajo desde la parte de normalización como tal, porque digamos que el motor de base de datos con una relación de muchos a muchos se va a quedar corto, va a entregar información errónea o simplemente no, sí, no va a traer pues el nivel de precisión que uno busca, ¿sí? Entonces digamos que una relación de muchos a muchos. Tengo, acá fue que hicimos el ejemplo del equipo de fútbol, creo, bueno, no estoy seguro. Entonces tengo mi equipo de fútbol y mi equipo de fútbol está formado por muchos jugadores, ¿cierto? Pero un jugador también puede pertenecer a varios equipos de fútbol, no a la vez, pero sí va a poder, digamos que en el registro histórico, permanecer en muchos equipos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Tengo una relación de muchos a muchos, ¿sí? Porque un equipo tiene muchos jugadores, pero un jugador también puede haber pasado por muchos equipos. Entonces, digamos que eso, ahí de alguna forma no va a traer como una información como lo suficientemente clara. O sea, yo puede que sí haga una consulta y que me traiga información, pero no va a ser la información, digamos, que adecuada que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, si me dicen jugadores activos de tal club, ¿qué pasa? Si yo tengo un modelamiento de ese tipo, pues si yo busco la cédula 123, él me va a encontrar la cédula 123 en un poco de registros, ¿sí? ¿Sí? Dentro del equipo como tal, no voy a poder, o sea, no voy a poder decirle
mejor dicho, no voy a poder decirle al equipo exactamente qué jugador es. Entonces, ¿cómo se rompe ese tipo de relaciones? Como yo tengo una cosa de muchos a muchos, digamos que a nivel físico yo tengo mi equipo que tiene una tupla y tengo mis jugadores, 100 jugadores, ¿sí? Digamos que si yo llego y le digo que solamente es un jugador en el equipo, entonces yo no podría relacionar las llaves y no podría tampoco traerme las llaves del equipo para el jugador porque estaría, digamos que violentando el modelo. Si el jugador puede estar en varios equipos, yo ahí lo estoy amarrando solamente a que esté en uno y digamos que toda la parte histórica se perdería. ¿Cómo se rompe una relación de muchos a muchos? Creo que ya lo hicimos y creo que ya lo tenemos muy claro. Lo que se hace justamente es sacar una nueva tabla intermedia, la cual puede tener una llave autoincremental también propia de su tabla y que como requisitos va a tener como llaves foráneas, eh, digamos que los campos o las llaves primarias de las tablas que le dieron vida, ¿sí? Algo muy importante, hay ocasiones en las cuales dicen, no, la tabla que van a hacer es una tabla estudiantes equipo, por ejemplo, jugadores equipos, y esa tabla como tal va a tener una llave principal que es compuesta, que está formada por el ID del equipo y el ID del jugador. Eso podría modelarse de esa forma. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que por facilidad, por trabajo, por la manera en la que luego uno va a hacer los joins y todo eso, eso va a generar más complejidades a futuro. Entonces es mucho más simple tener una llave principal que me defina o que me haga los autoincrementales de mi tabla y que a su vez me traiga las llaves foráneas de la otra, digamos que de una manera clara voy a poder trabajar sin enredarme manipulando llaves dobles, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque pues, si yo tengo una llave doble, yo ya voy a hacer joins y yo tengo que tener claridad de que voy a mezclar 1, 2, 3 o 5 campos que le dieron origen pues, a una tabla. Entonces, digamos que ahí como tal voy a tener problemas para hacer que una llave tenga una cierta llave como tal compuesta. No sé si de pronto hayan visto en alguna parte eh, que definen la llave compuesta y la llave compuesta simplemente si tengo el jugador y tengo el equipo, entonces abro una llave, dos campos que son el ID del jugador y el ID del equipo, pero esos dos campos en sí mismos son llaves. Entonces, justamente digamos que para conservar pues toda la lógica y las restricciones que tiene, entonces digamos que ahí en ese caso, dentro de esa tabla no se va a poder tener una repetición como tal de esos dos atributos, ¿sí? Entonces digamos que ahí podrían aparecer nuevos campos como las fechas y ciertos elementos que vuelvan ese registro único en el tiempo. ¿Qué es lo que busca con eso? Modelarlo lo más cercano a la realidad que sea posible. Chicos, hasta ahí cómo vamos, hay dudas, hay preguntas. Profe, hasta ahí vamos bien. No, pero está claro. Vale. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí más o menos claro. Igual creo que todo lo que estaba hablando ahí, pues con relación a la parte de la base de datos es algo pues completamente claro y completamente pues que hemos utilizado en muchas partes. No sé, espérate un segundo, yo miro algo acá. Sigamos tocando, voy a seguir tocando un poquito de la parte de capas, o sea, haciendo como un paréntesis con respecto a lo de digamos que a la capa de datos, porque muy probablemente ya vamos a ir empezando introduciendo ciertos elementos, los cuales van a ser parte del entregable del archivo, pues como tal, de la entrega final que vamos a hacer, ¿sí? Entonces vamos a ir definiendo ciertas cosas, entonces pues vamos a ir acá trabajando. Entonces, volvemos al modelo como tal o a la arquitectura por niveles o por capas. Entonces siempre tener la imagen presente del pastel o del diagrama de barras o como lo quieran ver, en el que siempre el usuario está en la parte superior y en la parte inferior digamos que pueden estar servicios o pueden estar bases de datos y en la parte intermedia la que comunica, el usuario se comunica directamente con la capa de presentación o la capa de interfaz. Luego esa se comunica con la de reglas de negocio o lógica de negocio y por último se comunica con la capa de datos o con los DAOs y de ahí pues se hace comunicación directamente con la base de datos. Entonces vamos a hablar un poco más de ese tipo de arquitectura por capas, ¿sí? Porque probablemente este tipo de arquitectura por capas sea justamente el que de pronto tratemos de
de modelar de cara a la solución de nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, características. Entonces, ¿qué tenemos como características? Pues lo primero es que las capas son horizontales, ¿sí? Lo segundo es que, digamos que en la parte superior como tal siempre va a estar el usuario y en la parte inferior siempre va a estar la base de datos, ¿sí? Pues que cada capa también va a tener un rol y va a tener un responsable, ¿sí? Entonces, digamos que el rol como tal de cada capa va a estar enmarcado justamente en las funciones o en las funcionalidades que debo hacer, ¿sí? Si estoy en la capa de presentación, la capa de presentación no debería tener código SQL, por ejemplo, ¿sí? O la capa de presentación no debería tener, por ejemplo, código PHP, ¿sí? Si ya vamos a hablar de una capa de lógica de datos, entonces en la capa de lógica de negocios, perdón, en esa capa de lógica de negocios, por ejemplo, yo no debería tener inmerso dentro de ella, no debería tener SQLs, ¿sí? Y tampoco debería tener, por ejemplo, HTMLs o cosas por el estilo, ¿sí? La capa, digamos que esa capa, tener cada capa bien enmarcada, bien diferenciada, bien, digamos que bien referida y tratar de no suplantar funciones, ¿sí? Más que de cualquier cosa. Entonces, siempre tener identificados que las capas de alto nivel son las que siempre se encuentran cercanas al usuario. Entonces, digamos que si yo tengo un diagrama o una arquitectura por capas en las cuales yo identifico esas tres capas, identifico la capa de datos, identifico la capa de lógica de datos y una capa de presentación, las capas de alto nivel siempre van a ser las que estén más cercanas al usuario. En ese orden de ideas, la capa de mayor nivel o de más alto nivel debería ser la capa de presentación, luego la capa de lógica de negocio y la capa de más bajo nivel sería la capa de DAO o la capa de datos de DAO, se me fue el nombre, Data Access Object, ¿sí? Entonces, siempre las capas más bajas son las que están relacionadas o con las bases de datos, o con los archivos, o con servicios web, o con cualquier otra cosa que se tenga definida, ¿sí? Digamos que dentro de la arquitectura por capas no hay una definición exacta y estricta de cuántas se van a usar, ¿sí? Hay aplicativos y hay soluciones, pues, digamos que ya comerciales, las cuales pueden tener 7 capas, y lo que les decía en la clase pasada, ¿sí? Normalmente se dice, no, eso fue capa 8, ¿sí? Porque justamente lo que están diciendo con la capa 8 es que se está refiriendo a que fue un problema del usuario, ¿sí? En la forma en la que ingresó los datos, la forma en la que realizó el proceso o cualquier otra cosa. Sin embargo, para este ejercicio académico como tal, pues nosotros vamos a encargarnos de trabajar solamente con 3 capas, ¿sí? Las capas que hemos hablado y que hemos repetido en la clase pasada y en esta, la de presentación, lógica de negocios y la capa de datos o de acceso a datos. Bueno, listo. Ahí también tenemos completamente claro que la capa de mayor nivel conoce a la de menor nivel, ¿sí? Pero digamos que la de menor nivel como tal, o sea, siempre se comunican con la capa más de abajo y luego simplemente se encargan digamos que de alguna forma, devolver la respuesta. Entonces, si lo vamos a ver de una forma muy estricta, digamos que las capas de mayor nivel solamente visualizan las capas de menor nivel, ¿sí? Pero las de menor nivel no saben quién les habló, simplemente saben que alguien les habló, que les estableció algún tipo de comunicación y que le van a entregar una respuesta, perdón. Entonces, la capa de presentación conoce la capa de lógica de datos, pero la capa de lógica de datos, digamos que no conoce esta capa. Simplemente, como la capa de interfaz o la capa de presentación le manda algún tipo de solicitud a esta capa va, hace un procesamiento y llama a quién? A la capa más inferior, que es la de datos, que es la capa que él está viendo. Esta capa va y llama a la base de datos y obtiene una respuesta. Pero con esa respuesta él no se queda, porque digamos que lo que originó que él fuera y hiciera algo sobre la base de datos fue una llamada, una ejecución o algún tipo de llamado que se hizo desde alguna parte. Él no sabe desde dónde, pero simplemente ¿qué hace? Se comunica con quien le mandó la comunicación, ¿sí? Entonces digamos que por eso era que también les decía que solamente se comunican con la capa inmediatamente superior o inmediatamente inferior. ¿Por qué?
porque la capa de interfaz solamente conoce la siguiente, que es la de lógica de negocios, y la de lógica de negocios solo conoce la del DAO, ¿sí? Y en sí mismo, ¿qué hace? Simplemente mando una cosa, hago un procesamiento y luego, pues simplemente, como yo tengo la ejecución, pues simplemente devuelvo a quien sea que me haya llamado. Él no sabe quién la llamó. Pero pues como nosotros tenemos un ambiente, digamos que un poco más controlado y un poco más estricto, un poco más pequeño, pues sí sabemos que se están comunicando de esa forma, ¿sí? De una manera pues secuencial. Pero pues digamos que él como tal, a nivel ya de arquitectura, no necesariamente conoce las capas de arriba, simplemente sabe que alguien me llamó, me llamaron como deberían llamarme, hago mi proceso, llamo a las capas inferiores que tenga que llamar secuencialmente y luego me encargo de simplemente recibir una respuesta y llevarla y pasándola hasta que llegue hasta donde el usuario para que él pueda tener la información pues y el mensaje correcto, ¿sí? Listo, perfecto. Entonces digamos que con eso, cada capa lo que está generando es una abstracción. Digamos que en esta parte del diseño, en esta parte de ingeniería de software 2, la parte de abstracción tiene bastante influencia, bastante peso como tal, ¿sí? Porque estamos abstrayendo desde que hacemos un modelo entidad-relación, estamos abstrayendo desde que tenemos capas que se encargan de realizar ciertas funcionalidades, estamos abstrayendo porque las capas ni siquiera saben qué tienen debajo, simplemente saben que hay algo debajo, pero ellos no conocen, digamos que en detalle, la capa DAO, qué métodos tiene implementados, o la capa DAO, cómo está implementando ciertas cosas, o qué hace tal método puntualmente, ¿no? Simplemente puede llamarlo, ejecutarlo y él obtiene una respuesta, pero entre sí, digamos que no hay dependencias. Eso que me está garantizando a mí, digamos que tener cierto nivel de acoplamiento, pero también cierto nivel de cohesión y poder entregar yo las respuestas de lo que sea que se esté solicitando desde una capa superior sin tener que entrar en detalle a conocerla de más abajo. Eso a nivel de arquitectura. ¿Sí? Porque claramente si tú eres el que estás desarrollando, tú sabes qué hay debajo, ¿cierto? Y sabes cómo se están llamando las cosas. Pero digamos que a nivel de arquitectura debes garantizar eso para que no vayas a tener, digamos que algún tipo de problema o que desde una capa muy alta se llame a la capa más baja y luego desde la más baja se fue directamente para la capa más alta. Pues digamos que no tendría mucha lógica porque cada vez que yo me esté saltando capas, estoy agregándole funcionalidades que no deberían ser a una capa pues, que no debería ser como tal. Entonces estoy agregándole más funcionalidades, estoy agregándole más líneas de código a ciertos archivos o ciertos módulos que no deberían tener esa información, ¿sí? Bueno, entonces ahí más o menos como tal, ahí tenemos un poco de definición de esta parte de la arquitectura como tal. No sé cómo lo vean, hasta ahí. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Muy complicado? ¿Más o menos fácil? Profe, pues hasta ahí bien, digamos que uno en el camino va a encontrar de pronto algún tropiezo, pero pues varias de las cosas ya las vimos. Listo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Pues sí, profe, al momento está entendible. Está claro. Listo, perfecto. Profe, yo tengo un comentario y es que pues de hace rato pues ya ingresé, sino que es para que no me vaya a poner la falta, sino que estaba esperando que Vaya. usted diera un espacio para no interrumpirlo. No, ya te la puse fresca. Ah, Mentira, ya, sí, no. yo estaba Mentiras que ahorita, preocupadísima. mentiras que ya, fresca que ya te había visto. Listo, chicos. Entonces, vamos a tratar de introducir algo adicional con relación a esa capa de datos, que probablemente es la que más nos interese, ¿sí? Vamos a dar algo de teoría con respecto a esa capa de datos, ¿sí? Digamos que a un cierto entregable que se va a ir solicitando ya. Lo que vamos a empezar a hacer desde este momento es empezar a agregarle elementos al entregable, ¿sí? Entonces, digamos que en este momento como tal, la invitación, ¿cuál es? Vamos a hacer digamos que una propuesta de solución de un problema que tengamos nosotros definido, ¿cierto? En este grupo lo vamos a hacer en parejas. Acá cuento 10 personas y creo que faltó Luisa. Sí, creo que faltó Luisa nomás, porque luego entraron María y entró Lina. Entonces tenemos 10 personas, son 11 con Luisa.
vamos a trabajar entonces en parejas, de pronto hacemos un grupito de 3, pues como si de pronto hay que cuadrarlo. Entonces, ¿cuál es la intención, chicos? La intención es que definamos un tema, lo que les decía en la clase pasada, acá hay estudiantes que están en línea de énfasis 1, la cual digamos que en esa sí se va a desarrollar, en esta asignatura no se va a desarrollar, en esta asignatura los entregables van a ser diferentes, pero sí me interesa que tengamos temas apartes. ¿Por qué? Pues porque acá no van a coincidir las personas, aquí vamos a tener un grupo de trabajo diferente, una pareja de trabajo diferente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es ir sumando ciertos entregables, los cuales vamos a ir periódicamente refinando y vamos a sacar ciertos espacios de las clases para, digamos que para dar una revisada, para mirar el tema, para mirar quién es la pareja con la que estás trabajando, y vamos a ir agregando ciertos elementos clase a clase. ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque me parece que es mucho más fácil hacer entregables chiquitos cada 8 días que estar haciendo un súper entregable un par de días antes de la fecha final de la semana 8. Entonces digamos que lo que vamos a hacer es eso, lo que vamos a hacer es, vamos a ir agregando ciertos elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir que para la próxima clase, digamos que definamos las parejas y traigamos definido un tema, ¿sí? Con ese tema miramos cuál es el alcance y con eso entonces para la semana de más arriba empezamos con el primer entregable que va a ser probablemente el modelo entidad-relación, luego vamos a traer otro entregable que va a ser cuando ya tengamos el modelo entidad-relación, que va a estar relacionada con una parte que de algunas formas lo llaman diccionario de datos y en otras partes simplemente es una descripción a fondo de las tablas como tal, que eso digamos que podría ser el segundo entregable. Luego vamos a tener otro entregable que va a estar relacionado con diagramas de secuencia, luego vamos a tener otro entregable que va a estar relacionado con unos diagramas de clase y una definición de unos métodos, y por allá al final vamos a hacer el último entregable que es reunir toda la información y sumarle a eso los prototipos no funcionales. Entonces, más o menos, digamos que esa es la hoja de ruta de esta asignatura. Entonces, ¿qué les voy a pedir el favor? Que para la próxima clase traigamos las parejas definidas en las que vamos a trabajar, pues ya en esa clase seguramente estará Luisa, entonces la adherimos a alguno de los proyectos, o si de pronto alguien le quiere contar de una vez para que la incluyan, es Luisa Osorio. Y con eso entonces vamos a armar esas parejas, a trabajar el temita y vamos a ir sacando esos modelos. Entonces digamos que la primera tarea, ¿cuál va a ser? Listo, pues en la semana 5 vamos a traer un modelo entidad-relación, vamos a sacar porciones de clase para mirar los modelos cómo están, no sé qué, y vamos introduciendo un tema nuevo, ¿sí? Entonces digamos que esa va a ser como la manera en la que vamos a ir trabajando. Entonces, en este momento como tal, de pronto hay alguna persona que ya tenga grupo definido y que tengan temas definidos como para tomarlo presente, o no lo hay. Profe, Alex y yo, Listo. sí, el que habíamos hablado de la ferretería. Sí, ustedes hablaban de la ferretería, que una parte la van a hacer en la línea de énfasis y la otra parte la van a hacer acá, ¿cierto? Sí, señor. Con los Sí, diferentes señor. entregables, vale. Listo. Listo, Profe, entonces, Edier y yo. ¿cómo? Edier y yo. Entonces, venga, si quieres, regáleme un segundo y vamos sacando de una vez la lista de las personas. Listo, entonces esta materia es Ingeniería de Software 2. Voy a añadir una etiqueta. Simplemente los voy a escribir acá dentro de la plataforma para tenerlos presentes. Listo. Entonces uno va a ser Alexander Posada y Cristian
Profe, nosotros, Lina María y Juan Camilo Aguirre. Ok, perfecto, ya los apunto. Pues Alexander Posada y Cristian Orozco, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Listo. La otra pareja de trabajo va a ser entonces, me han dicho que era Diego Ramírez, Castro, Diego Fernando Castro. Diego Castro, perdón. Diego Castro y Edier, ¿verdad? Sí, señor. Edier Sierra. La otra pareja va a ser, es Juan Camilo, ¿qué me regala su apellido, porfa? Aguirre. Juan Camilo Aguirre y Lina. Lina, regala su nombre completo, Lina María. Lina María Lina María Gutiérrez. Gutiérrez. Señor. Listo. Entonces, voy a colocar acá un textico dentro de la cosa, parejas para trabajo final. Y le dejo la tarea a los otros para que porfa lo vayan decidiendo y lo vayan definiendo de aquí al martes, ¿listo? Para que lo traigamos listo. Igual, las parejas que ya están formadas el día de hoy, la intención, chicos, es que de aquí el martes también traigan el tema, ¿sí? Pues son dos requisitos para el martes, traer el tema y traer la pareja cómo se va a conformar. El tema debe ser de una vez, ve, el tema de esta, ¿cómo le explico? ¿Cómo le pregunto, profe? ¿Debe tener el enunciado del problema o qué? ¿O voy buscando ya las soluciones después? Perdón, no te entendí, Diego. No, lo del tema es solamente lo que voy a hacer o debo también plantear el problema de una vez. No, la intención es traerlo todo. O sea, la intención, o sea, digamos que todo nace de un problema como tal, una definición de ámbito, ¿sí? Una declaración de ámbito en la que tú llegas y dices, tengo tal situación y esa situación me está generando problema, ¿sí? Entonces, como esa situación me está generando problema, vamos a hacer una sistematización, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es donde entra ya el trabajo de ustedes. Ah, listo, el mío es de una IPS, profe. Bueno, De una- el mío y el de Edier, sí, de una IPS. Ok, ¿sí? perfecto. Listo. ¿Alguna otra pareja hay por ahí definida? Si no, pues entonces el martes la terminamos de definir. Listo. Bueno, chicos, entonces, digamos que la primera parte en la cual nos vamos a centrar aquí como tal va a ser, digamos que en la parte relacionada con la base de datos, ¿sí? Alex va a decir algo, Alexander. Ok. ¿Me escucha? Hola. Alex, ¿vas a decir algo? Ok, es que veo que tienes el micrófono abierto, pero no se te escucha nada si estás hablando. ¿Me escuchas? Ahí sí. Ah, ok, es que tenía problemas, como tengo dos sistemas de audio acá. Profe, el dilema yo creo que está en que yo, por ejemplo, no conozco a nadie. Entonces, no sé si por el grupo entonces o de WhatsApp, cómo plantear los grupos o si usted de pronto los crea y pues la idea es asociarnos, no sé. Sí, pues lo que hice en la otra asignatura fue algo similar, ¿sí? Sacamos los primeros se armaron, digamos que con la gente que se conocía. Y luego habían grupos de personas que no se conocían, que estaban solos, y lo que hicimos fue que en el momento los fuimos agregando. Esa Ok, fue, digamos que para que no, o sea, es que no me gustaría que alguien tuviera que quedara solo, por más que hayan 11 personas y que prefiero tener un grupo de 3 y no tener una persona sola trabajando. Listo. Bueno, chicos, entonces lo primero en lo que vamos a trabajar, digamos que es la parte del modelo entidad-relación. Ya sacamos una primera parte. Y desde la primera clase estamos trabajando con modelo entidad-relación, tratando de irlos refinando, tratando de irlos trabajando. Y eso digamos que es bastante importante. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que un simple modelo entidad-relación
en ocasiones se queda corto. ¿Por qué? Pues porque un modelo de entidad-relación, digamos que en última lo que me está mostrando es una serie de entidades que yo tengo definidas con unos campos. Dependiendo del motor, puede que yo tenga algún tipo de especificación o que yo tenga algún tipo de relación pues digamos que de definición con respecto al tipo de dato que va a tener el campo o el atributo que estás definiendo, pero pues digamos que hasta ahí va a llegar, ¿sí? No va a tener absolutamente nada más. Entonces, ¿qué es lo que busco yo con digamos que con este segundo momento, con este segundo entregable relacionado con la base de datos, ¿sí? Y que es algo que vamos a ir trabajando aquí en la clase, ¿sí? Yo tengo aquí una herramienta que en muchas partes se conoce como diccionario de datos, en otras simplemente es una descripción del modelo entidad-relación, en la cual digamos que lo que yo busco es tratar de definir con el mayor detalle que se pueda tener, digamos que todo el conjunto de datos, el tipo de datos que va a tener, el tipo de campos que va a tener, datos modelo que podría tener en su interior, ¿sí? Entonces digamos que ahí tenemos podría ser un esquema, podría ser un modelo, voy a tratar de ponerlo acá en un Excel y los comparto. Vamos a hacer un ejemplo acá de una vez para definirlo. Voy a presentar, me dicen cuando estén viendo, porfa. Me dicen cuando vean, por favor. Ya, profe. Listo. Entonces yo aquí tengo... esta vaina copió feo. Bueno, tengo una entidad que se va a llamar, qué sé yo, estudiante. ¿Sí? Y esa entidad estudiante va a tener un ID estudiante, va a tener un nombre estudiante, tener un apellido estudiante, va a tener un documento estudiante, va a tener una, qué sé yo, una fecha de nacimiento. Bueno, dejémoslo de ese tamaño. Entonces yo lo tengo de esa forma definido, listo. Ahora, ¿qué pasa? Mire que si yo fuera a hacer un modelo entidad-relación, entonces yo voy a tener la tabla estudiante, voy a tener la tabla estudiante-curso, voy a tener la tabla curso, voy a tener la tabla profesores. Entonces digamos que mi modelo entidad-relación va a crecer y va a tener cierta información. ¿Qué pasa? Digamos que hay cierta información que es mejor tenerla a un mayor nivel de detalle. Y es allí donde aparece entonces esta vaina relacionada pues con la descripción de la tabla o con el diccionario de datos, si lo quieren llamar de esa forma, ¿sí? Que está relacionada con esto. Pues pongámosle descripción de la tabla. Profe, voy a aumentarle un poquito el Excel. Es que no veo bien. Claro. ¿Así? ¿O más? Otros dos. Yo creo que ahí ya. Ahí Listo. ya, profe, gracias. Vale, entonces acá tenemos una descripción de tabla, ¿cierto? Entonces aquí yo le coloco a qué tabla se lo estoy haciendo, ¿sí? ¿Qué motor de base de datos estoy usando? ¿Sí? Y adicionalmente, pues digamos que yo aquí voy a tener unos campos adicionales que me va a permitir como definir esos valores, qué elementos van a tener. Entonces yo aquí voy a tener un nombre del campo, nombre campo, voy a tener un tipo de dato, voy a tener un tipo de campo,
Voy a tener si es requerido o no. Voy a tener aquí si tengo relaciones. Y voy a colocar aquí también un dato de ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo aquí saco todos los campos que tengo acá arriba. Entonces yo aquí podría definir todos estos valores. ¿Qué datos voy a definir? Voy a definir todos estos valores que tengo acá. Esto lo podemos ver de una manera más tabulada. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que se busca acá? Se busca tratar de, digamos que de alguna forma, describir con mayor detalle cada uno de esos campos de mi modelo entidad-relación para yo poderlos tener aquí definidos. ¿Por qué se debe hacer esto, chicos? Recordar que el diseño no necesariamente lo va a tomar o lo va a implementar la misma persona. Es decir, puede que el análisis lo haga alguien, luego el diseño lo haga otra persona y luego la fase de desarrollo la haga otra persona, ¿sí? Si yo a esa persona le paso un documento de diseño en el cual yo simplemente le pasé el modelo entidad-relación y a él le toca ponerse a inventar o a tratar de adivinar qué tipos de campos van a tener en cada uno de esos valores, pues obviamente va a tener un grave problema esa persona. ¿Por qué? Porque él no va a saber el ID de estudiante qué campo va a ser. Él no va a saber, por ejemplo, el nombre del estudiante, qué tipo de variable va a ser y qué longitud es la que dispuso la persona que estaba haciéndolo, igual que el apellido o el documento o la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, digamos que ahí como tal, lo que se busca es tratar de definirlo con una mayor precisión. Entonces, digamos que aquí yo voy a hacer mi ejemplo como si lo estuviera definiendo en Oracle, ¿sí? Pero podría ser en un MySQL o en lo que ustedes estén trabajando. Entonces, la tabla, ¿cómo se llama la tabla? La tabla se llama estudiante, ¿sí? Motor de base de datos, entonces yo aquí voy a colocar que estoy trabajando con Oracle, ¿sí? Ahora, ID de estudiante. ¿Qué tipo de dato va a ser el estudiante? Entonces, para en este caso como tal, digamos que el tipo de dato va a ser un número, ¿sí? Va a ser un tipo de dato number y le vamos a poner aquí una precisión. Puede ser un number de 10, ¿sí? No le pongo coma ni nada de eso. Ahora, ¿qué tipo de campo va a ser ese ID del estudiante? Entonces, aquí en tipo de campo va a poder tener valores como normal o primary key o es una foreign key como tal. En este caso, este campo es una primary key porque es la primary key de mi tabla, ¿sí? Luego el requerido, el campo requerido, sí o no, pues claramente una primary key siempre va a ser requerida, ¿sí? Las relaciones, entonces yo aquí podría decir, ese primary key se relaciona con qué tablas, entonces se relaciona con la tabla, se relaciona con tabla cursos, por ejemplo, por poner un ejemplo nomás, estoy colocando esto acá, ¿sí? Con tabla cursos. Y un ejemplo, el ejemplo como tal, a lo que hago referencia es a un tipo de dato válido que podría existir en ese atributo de estudiante. En este caso podría ser un 1, 2, 3, 4, ¿sí? Eso podría ser un ejemplo de un identificador de estudiante válido y claro como tal, ¿sí? Ahora, tengo aquí el otro, nombre del estudiante. Bueno, entonces el nombre del estudiante, ¿qué campo va a ser? Hay bases de datos en las cuales se trabajan con campos tipo texto, y otras que se trabajan con campos tipo string. En Oracle como tal, el campo se llama varchar2, ¿sí? Que es un campo de texto. Y yo ahí le especifico la longitud, entonces yo le puedo decir, es un varchar2 de 50 caracteres, ¿sí? Ahora, tipo de campo, entonces yo ahí en tipo de campo, ¿qué le digo? Eso es una primary key. Nombre de estudiante no es una primary key, ¿sí? ¿Es una foreign key? Tampoco lo es. Es simplemente es un atributo normal. Es que le coloco normal, ¿sí? ¿Es requerido? Sí, la verdad sí es requerido porque pues son datos básicos de identificación de cada persona. Vamos a hacer un dato pues muy importante. Eso no va a tener ningún tipo de relación, ¿sí? Porque pues las relaciones solamente las van a tener las primary key. ¿Y qué tipo o qué ejemplo de dato puede ser básico? Entonces digamos que este se va a llamar Lina María. ¿Sí?
Listo. Ahora, apellidos del estudiante. Entonces, los apellidos del estudiante, yo puedo decir también que sea un varchar 2 de 50, ¿sí? El campo va a ser una primary key, va a ser una foreign key, o va a ser un campo normal. En este caso va a ser un campo normal, ¿sí? No voy a agregarle absolutamente nada más. Requerido. El campo pues debe ser requerido porque pues, es importante para poder tener el ejercicio. Relaciones, no va a tener relaciones con ningún otro campo, ¿sí? Y un ejemplo, entonces ese campo puede ser Aguirre Díaz, ¿sí? Documento del estudiante, entonces yo en el documento del estudiante, ¿yo qué le digo? Bueno, el documento ¿qué va a ser? Va a ser una cédula, esas cédulas las manejo como números, las manejo como string, entonces ahí puede entrar, digamos que uno, desde su experiencia y desde su trabajo, a definir de qué tipo de datos va a trabajar el documento, ¿sí? Hay personas que en las bases de datos, cuando las modelan, dicen, solamente serán números los campos que vayan a ser susceptibles de una suma, de una resta, de una multiplicación, o una división. Si el campo se va a ver como número, pero no se va a hacer ningún cálculo con él, el campo puede ser un varchar, ¿sí? Entonces digamos que para el ejemplo podría ser un varchar. ¿Por qué adicional? Porque pues yo podría tener o pensar en que el tipo de dato podría estar concatenado a ese documento. Entonces digamos que yo dejándolo varchar lo puedo dejar digamos que de una forma más libre. Pero si yo lo defino como un tipo de dato numérico, pues tampoco va a tener ningún problema con ello. Digamos que para el ejemplo lo vamos a utilizar como un varchar 2. No lo vamos a poner de 50 porque sería muy grande, sino que lo vamos a poner, las cédulas más grandes son de 1.000 millones, 1.000 millones, no, eso tiene 9, tiene 10 dígitos, que tengo otros dos campos, pongámosle de 12. Profe, por ejemplo, Sí. ahora con los venezolanos, los permisos, el documento de ellos tiene 15 números. Ah, bueno, eso está muy bien saberlo. Entonces pongámosla de una vez de 15. ¿Sí? Ahora, tipo de campo. Entonces, el tipo de campo, el documento como tal va a ser una primary key, va a ser una foreign key o va a ser un campo normal. Pues en este caso va a ser un campo normal, ¿sí? Yo no me relaciono, eso simplemente son atributos que me están definiendo o describiendo particularidades o atributos propios del estudiante. ¿Es requerido? Sí, claro, es requerido. Esa información es importante, eso es una información que no debería estar vacía. Y un ejemplo claro, entonces yo le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y eso sería un ejemplo, un ejemplo claro de un dato que podría estar almacenado dentro del campo de documento. La fecha. Entonces, fecha de nacimiento del estudiante. Entonces, esa fecha normalmente uno la define tipo date, aunque en Oracle, cuando uno a veces está utilizando campos de fecha que requiere tener fecha y hora en el mismo campo, hay campos que se pueden usar con un tipo de dato que se llama timestamp, y con ese campo él le coloca la fecha y la hora del sistema, ¿sí? En este caso solamente coloquemos la hora. Es un campo tipo de campo, es un campo normal porque no es un campo por el cual ni va a identificar mi registro ni por el cual se esté comunicando con otras llaves o con otras tablas. Es requerido, entonces yo puedo decirle que sí o que no, digamos que sí va a ser requerido. No tiene relaciones con nadie más y adicionalmente un campo válido, entonces yo podría decir que un campo válido para esa tabla podría ser un 20 de octubre del 2020, ¿sí? O del 20. Pues ya depende mucho de la configuración de la base de datos y de la configuración regional del idioma del computador donde está instalada la base de datos, ¿sí? En términos de los separadores, por ejemplo, de los separadores decimales y de las fechas, sobre todo. Si yo tuviera más campos en mi tabla de estudiantes, pues simplemente yo se los agrego acá. Entonces, digamos que cuál es lo que se busca con esta actividad de descripción de tabla o de diccionario de datos, como ustedes lo quieran reconocer o como lo quieran llamar? Tratar de ir identificando todos estos elementos para que una vez tengamos modelado nuestro modelo entidad-relación, procedamos a realizar digamos que nuestro descripción de tablas o nuestro diccionario de datos, ¿sí? Digamos que esta sería una forma propuesta para realizarlo, digamos que me parece que cuenta con información pues como lo suficientemente clara como para que otra persona cuando vaya a generar, digamos que el trabajo,
pueda identificar qué campos va a tener y cómo se van a ir relacionando y qué información probablemente pueda tener allí. No sé si de pronto hayan dudas con esto que acabamos de hacer. Traté de hacerlo pues muy, muy sencillo, muy light, pero pues la idea es que digamos que tengamos algún tipo de ejercicio con ello y que podamos definir esos campos para validar que sí haya quedado pues bien aprendida la situación. Entonces, no sé si quieran realizar un ejercicio para poder asentar esto, para poder tocar pues la parte de estudiantes, la parte de, perdón, de modelo entidad relación y poder definir un pequeño diccionario de datos para ese ejercicio como tal. Hacerlo muy corto, unas 2 o 3 tablas y ya, no más. ¿Cuáles, mejor dicho, regálenme cuáles ejercicios hemos hecho? Por ejemplo, Lina creo que hizo un ejercicio, pero no me acuerdo. Un ejercicio, voy a revisar acá en el chat del grupo que creo que también había uno. Ingeniería de software 2. Creo que era el que había mandado Cristian. Todos tienen acceso a ese ejercicio, muchachos, al ejercicio de estructura de software 2 que enviaron vía grupo de WhatsApp. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, porfa, tratemos de realizar, solamente nos vamos a hacer como un foco a un pedacito del modelo entidad relación, ¿sí? Que va a ser a las tablas partido. Con eso se nos queda muy grande. Partido, minuto, evento. Hagámoslo con las tablas, chicos. Detalle de partido, eventos, partido y jugador. ¿Sí? Vamos a trabajar con esas 3 tablas. Entonces ahí se las voy a escribir para que las estén viendo ahí en la pantalla. Vamos a trabajar con detalle, partido, eventos y jugador. Entonces, ¿cuál es la intención, chicos? La intención es que lo podemos hacer así en un Excel como este. Simplemente vamos a tomar ese pedacito de modelo como si fuera todo el modelo, ¿sí? Lo tomamos, lo sacamos en limpio y hacemos un ejercicio así definiéndole los campos como ustedes consideren que deberíamos tener esa información pues almacenada dentro del sistema y digamos que tratando de hacerlo en base a lo que ustedes trabajen, si trabajan con MySQL, si trabajan con Postgres o con cualquiera que estén utilizando, o con el mismo Oracle o con otra base de datos, cualquiera. Entonces es claro lo que vamos a hacer, chicos. Les voy a colocar. Les tomo una foto de ese archivo o lo pueden revisar directamente del WhatsApp o cómo hacemos. Chicos. Profe, estoy perdida, no entiendo. ¿Solo es hacer lo que usted acaba de hacer o también qué? No sé. Mira, la intención ¿cuál es? Con el ejercicio del fútbol que hicimos en las primeras clases, ¿te acuerdas? ¿Sí? Vamos a hacer foco solamente sobre las 4 tablas que están apareciendo aquí en pantalla, que yo acabo de escribir, ¿sí? Que las tengo acá resaltadas en el Excel. Que son detalle de partido, eventos y jugador, ¿sí? Entonces, ¿yo qué busco con eso? Busco que... No, pero no, mentiras, porque se les va a agrandar. Espérate, yo busco un ejercicio más pequeño. Entonces, con eso lo que van a hacer es que se les va a agrandar mucho el modelo. Entonces va a quedar una cosa muy, muy inmensa. Hagámoslo con... ¿Qué otro ejercicio hemos hecho acá? Uno que sea chiquito. De visitas creo que lo hicimos acá.
de visitas a un gimnasio. Bueno, entonces no lo hagamos pues con nada de eso, hagámoslo. Profe, y si lo hacemos con ese de fútbol. Que con ese de fútbol la cosa es que se puede ir demasiado grande. Y si lo hacemos menos tablas entonces. Sí, o sea, la intención es que hagámoslo entonces con esas tablas, chicos, hagámoslo con esas tablas nomás, independiente de que esté llamando a otras tablas, solamente definamos estas. Entonces, ¿qué es lo que busco? Lo que busco es que tratemos de sacar en limpio esas tablas y que las validemos o que trabajemos sobre ellas. Y que hagamos esta parte de acá, que escribamos cada tabla. Entonces, la tabla tiene un nombre, tiene un motor de base de datos y definir los campos que tenemos definido para esas tablas en ese ejercicio de fútbol, definirlos de una manera similar a lo que tenemos en pantalla, ¿sí? Entonces, el detalle del partido, que el detalle del partido tiene un ID, el detalle de partido va a ser un tipo de dato, qué sé yo, o es una primary key, no sé qué. Luego, el detalle de partido también tiene un minuto. Entonces, ahí definir todos esos campos, ¿sí me entienden? Tratar de aterrizar esos modelos de entidad-relación que tenemos allí, ese modelo de entidad-relación, tratar de hacerle foco solamente a estas tablas y poder hacer la descripción de cada una de esas 4 tablas. Eso es lo que estamos buscando como tarea aquí, para poder, digamos, que validar que el concepto esté aprendido como tal. No es algo complicado, chicos, es algo de simplemente trabajar juiciosos, porque pues digamos que con esto lo que estamos haciendo es tratando de especificar al máximo esta fase de diseño para que cuando lo vaya a coger una persona que se vaya a encargar de hacer la base de datos, tenga todos los insumos necesarios para poder hacer el ejercicio. ¿Listo? No sé si hayan más dudas, preguntas. Lina, ¿ya te quedó claro qué vamos a hacer? Profe, ¿eso es para la próxima clase? ¿O arrancamos de una vez? La intención es para arrancarlo de una vez. Listo. Arranquémoslo de una vez y vamos haciendo, y si algo, pues nos vamos para la próxima clase con él. Profe, que Alex tiene problemas de internet. Ok. Profe, pues lo que yo entiendo es hacer lo del partido, hacerlo del ID y todo eso, ¿sí? Lo que está en la tabla anterior, lo que nosotros hicimos son lo que hay en WhatsApp, en el grupo. Ujú. Hacer la descripción de tabla, la tabla, el motor de base de datos Y definir los campos. y corregir los datos, los campos y hacerlos, ¿sí? Ajá. Eso es lo que hay que hacer con cada una. Con cada una de estas 4 tablas, ¿sí? Ojo, no es con todo el ejercicio, sino solamente con estas 4 tablas para yo garantizar que ustedes sí, digamos que sí hayan entendido, ¿sí? No es con todo, Listo, porque pues. ese ejercicio tiene como 20 tablas, ¿sí? Es solamente con esas 4 tablitas nomás. Listo, profe. ¿Listo? ¿Es claro para todos, chicos? Sí, señor. Listo, entonces empecemos a, digamos que empecemos a trabajar en esto. Y creo que con eso ya vamos cerrando esta clase, ¿sí? Y lo que se puede hacer ahorita, pues si van a definir dudas o algo, pues las vamos mirando, y si no, pues vamos cerrando la clase y vamos mirando entonces para iniciar la próxima clase con esto. Chicos, para todos es claro lo que vamos a hacer. Sí, señor. Sí, profe. ¿Quiere que les comparta esto en la plataforma? Bueno, Digamos, que está bien. el modelo de la tablita. Sí, señor. ¿Alguien más habló?
Voy a colgar entonces este Excel ahí en la tablita, en el aula, para que lo tengamos allí claro. Y acá lo estoy colocando ya en la tabla, en la plataforma, perdón. Listo, chicos, ya en este momentico ya está subido en la plataforma, ¿vale? Entonces, muchachos, nada, si no hay dudas, entonces con eso vamos cerrando la clase. Les agradezco mucho pues por la asistencia y no, si no tienen nada más por decir, entonces dejémoslo así de esa forma, cerramos la clase con esto y arrancamos la próxima clase también mirando cómo les fue con el ejercicio, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Eso, Listo. profe, muy formal. Gracias. Vale, Mañana pues que estén muy bien, hasta luego. Chao. Chao.